Señor Jesús, te honramos, Dios, en esta mañana, Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por habernos traído a este lugar, Señor. Qué bendición tener este lugar, Señor. Qué bendición poder reunirnos, poder sentarnos como se sentó María a escuchar tu palabra, Señor. Poder saber que estás aquí en medio de la congregación, Señor, porque tú te mueves en medio de nuestras alabanzas, porque donde dos o más nos hemos reunido, Señor, a buscarte, allí llegas tú, Señor. Allí te manifiestas, allí te haces presente, Señor. Gracias, bendito Dios. Y hoy, Señor, queremos pedirte que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, que tu palabra entre a nuestro ser, que tu palabra penetre como espada de dos filos, rompiendo paradigmas, rompiendo costumbres, cambiando procesos de pensamiento, Señor, generando nuevos estilos de vida conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Padre, no queremos simplemente oír tu palabra para seguir viviendo como veníamos viviendo, para seguir caminando de la misma manera, cometiendo los mismos errores. Venimos a tu palabra, Señor, para ser transformados, para ser cambiados, para ser corregidos, para ser instruidos, para ser alumbrados por la luz de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Nos exponemos, Señor, a tu palabra para que ella haga en nosotros la labor, el propósito con el cual tú la envías en esta mañana, Jesús. Gracias, amado Señor. Yo sé que nos has escuchado, siempre nos escuchas, Señor. Y te pido por cada corazón, por cada vida en esta mañana, para que esa obra transformadora se culmine, se complete, Señor. Esa obra que empezaste en algunos de nosotros hace muchos años, en otros apenas empieza. Esa obra culmine exitosamente, Señor. Padre, que no haya actitudes en mí que impidan el obrar de tu Espíritu Santo, de tu palabra, sino que haya en mí, Señor, un corazón humilde para recibir y para dejarse cambiar, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos, recibimos lo que hemos pedido, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. Bueno, mis amados hermanos, como les había anunciado, ¿no? Este es el último domingo del mes de ¿qué? Este ha sido el mes de ¿qué? De la libertad. Y una de las cosas que hemos hablado es la libertad en nuestras finanzas. No hay una libertad completa si no hay una libertad en nuestras finanzas. ¿Y cuántos recuerdan el primer tema de esto que tratamos? Hablamos de un principio. ¿El principio de qué? Del ahorro, un principio que nos lleva a libertad. Después hablamos de otros dos. Hablamos acerca de qué? De las deudas y de las fianzas, o sea, de lo que dice la palabra de no salir fiador de nadie, de no vivir endeudados. La palabra de Dios nos enseña y nos habla claramente. Y todas estas son cosas, cuando usted no practica el principio del ahorro, usted no va a tener libertad financiera. Cuando usted tiene la costumbre de endeudarse, usted no va a tener libertad financiera. Cuando usted tiene la costumbre de salir de fiador por deudas ajenas, no va a tener libertad financiera. Y hoy vamos a tocar otro punto que
daña, que destruye, que roba, que rompe la libertad financiera que Dios quiere darnos. Y vamos a cerrar el mes de la libertad. ¿Sabe? Yo creo realmente que cuando nosotros decimos, Señor, vamos a buscar de tu palabra con respecto a este tema de la libertad, es que Dios se va a mover de acuerdo a eso. Y Dios durante este mes, espero y sé que ha traído libertad a muchas vidas. Y Dios quiere seguir haciéndolo. Él quiere dejar en evidencia toda cadena, toda atadura, para que usted y yo la rompamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios quiere seguir trayendo libertad? Y hoy vamos a tocar otro tema. Y le comento algo. Una consulta muy frecuente en la consejería pastoral es: ¿por qué pasa tanto tiempo y yo sigo en la mala? Muchas veces se me acercan hermanos, hermanas que llevan años en el Señor y me dicen: pastor, pero ¿por qué sigue pasando el tiempo? Y yo oro, yo busco, yo me he apartado del pecado, pero sigo en una mala situación. Mire, yo emprendo una cosa, emprendo otra, me meto por aquí, me meto por allá y nada se me da, nada me sale. He puesto en práctica todos los principios bíblicos. Usted me habló del ahorro, bueno, empecé a ahorrar. Usted me habló de cuidarme de las deudas, empecé a salir de las deudas. No salgo de fiador de nadie. Y sobre todo encima de eso soy dador alegre. Pero a pesar de eso, sigo en la misma esclavitud. Usted no se imagina cuán frecuente es esa pregunta y esa consulta. Y bueno, las razones para permanecer en esos estados, que no es la voluntad de Dios, pueden ser muchas, pueden ser muy diversas. Pero una de esas, ¿sabe cuáles son? Maldiciones. A veces no salimos de la crisis porque en nuestra vida hay maldiciones y de pronto, ¿pero cómo? Si ya yo soy un hijo de Dios, si ya yo soy lavado por la sangre del Cordero, si el Señor ha quitado de mí toda maldición. Pero muchas veces hay en nuestra vida maldiciones. Y no se preocupe por las maldiciones que le echó la vecina fulanita que es bruja. No se preocupe tanto por ese tipo de maldiciones. ¿Sabe a qué tipo de maldiciones me estoy refiriendo? A maldiciones que nosotros mismos nos echamos. Que siendo cristianos incurrimos en ciertas prácticas y ciertos comportamientos que ya no son culpa del Señor. El Señor nos libra, pero si nosotros mismos nos metemos, entonces eso va a afectar nuestra vida. Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 26, en el versículo 2. ¿Qué dice ahí? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así, ¿qué dice allí? Nunca, ojo con eso, la maldición nunca vendrá sin causa. Por eso yo le digo algo: las maldiciones de cuidado no son las que tira el brujo, la bruja, el hechicero. No, ni siquiera las que vienen de generación en generación. No, las maldiciones realmente de cuidado son las que llegan como consecuencia de nuestras malas decisiones. Mire, hay cristianos creyentes que llevan años en el Señor y, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es el tema de hoy, pero se meten a experimentar con la brujería, siendo cristianos. ¿Usted qué cree que va a pasar? Es que el Señor me hizo libre de toda maldición, pero si yo me estoy metiendo en eso, pues, yo mismo estoy echando sobre mi vida una cantidad de maldiciones que no deberían estar ahí. Otros que siendo creyentes desobedecen de una manera deliberada al Señor. Y cuando uno desobedece al Señor, tú puedes ser pueblo de Dios, puedes ser nación santa, pero si tú deliberadamente desobedeces al Señor, estás dando cabida y estás abriendo la puerta para que entren maldiciones. La maldición es diferente de la prueba. Hay las pruebas que el Señor las manda y las permite precisamente para eso, para probarnos y para fortalecernos. La maldición es distinta, porque la maldición siempre llega por algo. Nunca vendrá ¿cómo? Sin causa. Siempre que la maldición nos alcanza,
debemos hacernos un autoexamen. ¿Para qué? Hombre, para ubicar la raíz del problema. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Y hay maldiciones que nos echamos encima por ignorancia. Y entonces ahí es donde usted ve que el hermano ora, ayuna, viene a todas las vigilias, hace de todo, pero la situación no cambia. Maldiciones que nos echamos por ignorancia. ¿Y sabe algo de lo que vamos a hablar hoy? La informalidad típica de nuestra cultura nos lleva a desestimar ciertas cosas. A veces hacemos cosas que creemos que no tienen mayor relevancia, pero que para Dios son delicadas. Pero como hemos crecido en una cultura plagada de este tipo de cosas, y resulta que, ¿cuántos saben que nosotros tenemos un Dios serio? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de pactos? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que cumple sus promesas? Y que ese Dios nos dice que nosotros somos creados a su imagen y, o sea que así como Él es serio, nosotros debemos ser serios, ¿cierto? Que así como Él es un Dios de pactos, nosotros debemos ser gente de pactos. Que así como Él es un Dios que cumple sus promesas, ¿qué se espera de sus hijos? Que cumplan sus promesas. Pero hemos crecido en una cultura donde nadie cumple lo que dice. ¿O me estoy equivocando? Difícil hoy encontrar personas cumplidas. Ya hoy por hoy la palabra no vale nada. Cuando hablaba con mi abuela, ella me contaba que mi abuelo muchas veces hizo negocios de palabra. Yo alcancé a hacer negocios de palabra con muy poquitas personas y personas de aquí de la congregación, y siempre nos fue bien y pudimos hacerlo, y siempre nos fue bien porque hemos sido personas que nos hemos guiado por principios de la palabra, pero no es el común denominador en nuestra sociedad. El ejemplo que nos han dado nuestros gobernantes, ¿cuál es? Prometen y prometen y prometen, ¿y qué pasa? Pero el pueblo de Dios está llamado a ser diferente. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía 18 años, bueno, salí del colegio y como a todo bachiller, nos llevaron al ejército y nos hicieron unos exámenes físicos, y los que pasábamos, que éramos la mayoría, ¿no? Porque había que estar chueco o algo para no pasar, nos tocaba ir a prestar servicio militar. Y yo no quería ir, yo me imaginaba encerrado allá con la cabeza pelada, unas botas, y, Dios mío, yo no quería ir. Y después dicen del batallón, dicen que vayamos al Teatro Santa Marta. En ese tiempo funcionaba el Teatro Santa Marta, año 90 y 91. Y nos dicen, bueno, que no pueden incorporar a todos los bachilleres y que se va a hacer un sorteo. Entonces metían en un balde unas bolitas rojas y unas bolitas azules. Si tú sacabas bolitas rojas, en enero estabas metido en el batallón Córdoba con la cabeza pelada, con uniforme puesto y a hacer ese tipo de labores. Si sacabas la bolita azul, te daban la libreta de segunda, imagínense. Y resulta que éramos 38 bachilleres y metieron 32 bolitas rojas y 6 bolitas azules. 6 codiciadas bolitas azules. Bueno, y fuimos al teatro. Íbamos los pelados, el bachiller iba con su mamá, otros iban con su papá. Yo esa vez fui con mi mamá. Y allá en la parte de arriba del teatro, allá estaba el comandante de la unidad militar, habían algunas autoridades de la ciudad, y se iba haciendo el sorteo. Y era por orden de lista, y yo soy muelle. Entonces había siempre más probabilidad para los que eran, por ejemplo, ahumada, en fin, ¿cierto? Y apenas habían 6 bolitas azules, y entonces empiezan a pasar por orden de lista, y va pasando los apellidos A, entonces ahí sale ahumada, sale la B, Borque, y así.
y Dios mío, y entonces de pronto salía una bolita azul y yo iba contando, quedan 5. Otra bolita azul, quedan 4. Y iban pasando por orden de lista, hermano, y yo empezaba a sudar frío. Yo decía, Dios mío, voy a terminar yo metido allá. Y mi mamá viendo mi angustia, ¿no? Viendo que yo me sobaba la cabeza y yo decía, iban 4 y quedan 3. Me dice mi mamá, bueno, hay algo que podemos hacer para que no vayas. Claro, a mí me brillaron los ojos. Mamá, ¿cómo así? ¿Qué podemos hacer? Yo me estaba imaginando que mi mamá iba a decir, bueno, vamos allá y hablamos y le damos una platica. ¿Qué podemos hacer? Y me dice mi mamá, podemos hacer una oración. Vale, me suena. Y me dice mi mamá, pero esa oración es un compromiso que vamos a hacer con Dios para que tú no vayas al ejército. Yo dije, bueno, mamá, si la cosa funciona. Y me dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que te libre del ejército, pero el compromiso es que tú vas a ir a Jucum. Jucum se llama Juventud con una Misión, es una agencia misionera. Entonces yo dije, bueno, de soldado a misionero, 1 año de soldado, 6 meses de misionero. O sea, el negocio es bueno. No me sonaba mucho el cuento de ser misionero, le digo la verdad, porque eso de ser misionero no es nada fácil. Pero yo decía, bueno, entre 1 año como soldado y 6 meses de misionero, mejor me voy 6 meses de misionero. Y entre lidiar con el señor coronel que está allá y lidiar con el hermano, yo creo que, listo mamá, vamos a hacer una oración que no duró 1 minuto. Señor, y adquiero yo ese compromiso que yo dije, sí Señor, y adquiero el compromiso que si tú me sacas de esta, yo me voy a servir allá. Y listo, cuando al fin llaman Muelle, Molinares y Gor, quedaban 2 bolitas azules. Y yo meto la mano y había una cantidad de bolas, porque es que al balde le ponen una tela negra arriba con un cauchito, de manera que eso queda cerrado. Uno mete la mano, te permite, y yo sentí ese poco de bolas allá y yo dije, bueno, todas son igualitas, no había ninguna que, nada. Bueno, la que fue. Y saco yo la bolita y sale la bolita azul. Vea, hermano, y yo empiezo, cogí esa bolita y empecé a brincar y se la mostraba, estaba ahí el comandante y yo dije, azul. Anote, azul. Bueno, y anotaron ahí tal, y salgo yo me llevé la bolita. Salgo yo, cuando salgo del teatro estaban todos los compañeros del colegio, y azulita, mejor. Bueno, arranco, voy a buscar el carro, le saqué el carro, se monta mi mamá, y yo iba contento, yo iba feliz. Cuando se monta mi mamá, lo primero que le digo yo, bueno mami, ya hay que ver entonces para dónde me voy, qué universidad voy y todas estas cosas. Y me dice mi mamá, ¿cómo así? Yo sí mami, ya terminé el bachillerato, ya tengo la libreta militar, vamos a estudiar en la universidad. Y me dice mi mamá, usted acaba de hacer un compromiso con Dios. Usted le acaba de hacer una promesa a Dios. Yo tenía 18 años, no me juzguen. Entonces le digo yo, mami, pero ven acá, eso no se podrá negociar. Claro, ya yo tenía la bolita azul en la mano. No podremos de pronto como llegar a un acuerdo. Mire, mi mamá, gracias a Dios, oye, se me plantó firme y me ha sacado esta cita bíblica que le voy a mostrar ahora, Eclesiastés capítulo 5, del 1 al 6. Ahí en la camioneta la sacó. Eclesiastés capítulo 5, del 1 al 6. Mire lo que dice ahí. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice? Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ya está ahí la cosa, no hay nada raro. Versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure
a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Yo dije, yo no soy hablador. Versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. Versículo 4 dice, cuando a Dios, vamos a leerlo todos juntos, cuando a Dios haces promesa, que dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y después, ¿qué dice? Ahí bendito. Yo la verdad yo no pensé mucho, yo dije 6 meses contra un año, ejército contra Jucún, me voy por ese lado. Hice la promesa. Pero mire lo que me estaba mostrando mi mamá ahí. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice? Porque que yo hasta pensé, yo dije, bueno, estudio y después la hago. ¿Cuál es? En vez de ir ahora, voy 5 años después, cuando me gradúe. Pero ¿qué dice? No. Versículo 5. Mejor es que no prometas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ay, que yo no sabía. ¿Cierto? ¿Qué dice? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya? Uy, hermano, a mí me corrió un frío desde aquí hasta la punta del pie. Yo dije, listo, más mi llama, Jucún. Voy para esa. Y aquí va a ser. Ahora le pregunto, ¿se está dando cuenta? De pronto, yo le comento mi anécdota, pero piense usted en algún momento de su vida, si no le habrá pasado de pronto en algún momento alguito así. Y sabe que una de las razones por las cuales entramos en maldición es precisamente por promesas incumplidas. Para nosotros tal vez parezca algo que hasta da risa. Ay, que fulanito es más incumplido. Y sacan varios, hasta varios chistes y toda esa cosa que más incumplido que no sé qué, más incumplido que, ¿cierto? Y estamos tan habituados al incumplimiento que lo vemos como algo sencillo, lo vemos como una falta menor. Pero resulta que para Dios, que es un Dios fiel, que es un Dios que cumple, no es cosa ligera que nosotros seamos incumplidos. Además que Él dice y Él espera que nosotros cada día seamos transformados a su imagen. Se le incumple a cada rato a la gente. Y cuando usted le incumple a la gente, eso trae consecuencias. Aunque de pronto usted pueda hacerle conejo, porque estamos acostumbrados en Colombia al conejo. Conejo de todo tipo, conejo de monte, conejo grande, conejo gordo, conejo flaco, blanquito, gris, verde, de todo tipo de conejo se hace aquí en Colombia. Y estamos acostumbrados a eso. Pero cuando usted le hace conejo a alguien, eso va a traer consecuencias. Si no las trae legales, las trae espirituales, pero va a traer consecuencias. Pero imagínese cuando usted ilusamente cree que le puede hacer conejo a Dios. Cuando cree que puede prometerle a Dios para sacar un provecho. Porque ¿sabe qué? Cuando yo hice la promesa, yo lo hice para salvarme del ejército. Yo le digo algo, yo no era que tuviera en ese momento llamado misionero. Yo lo que era que no quería meterme allá. 1 año metido ahí, imagínense. Y muchas veces nosotros, por querer conseguir algo, hacemos promesas. Y creemos que si las cumplimos bien, y si no las cumplimos no pasa nada. Es más, el que hace conejo se le considera como, este man es vivo, hasta se le admira. Oye, y se salió con la suya. Pero mira lo que dice el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie,
y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Usted no se alcanza a imaginar todo lo que le han prometido a Dios en esta iglesia. Imagínense, desde que se fundó la iglesia. Yo he oído gente que ha dicho, mira, y yo le voy a entregar al Señor este carro, le voy a entregar esta buseta para los retiros. Otro dice por allá, yo le voy a entregar una finca para que no haya que alquilar finca para hacer retiro. Yo le voy a entregar al Señor un lote, un carro, un esto y lo otro. Y mejor dicho, si eso fuera verdad, no, y lo peor de todo no es eso, sino que después cuando vamos a hacer un retiro y entonces dicen, no, que hay que alquilar un bus, que hay que alquilar una finca, que esto, que lo otro. Ay, pero no, por allá un hermano dijo que le había dado un bus. ¿Y dónde está ese bus? ¿Y cómo así que hay que alquilar fincas si nos han regalado como 3 fincas? Promesas, promesas, promesas que nunca se han cumplido. Le digo algo, de todas esas promesas, todavía, no sé si me equivoco, mamá, pero del 90 para acá no he visto la primera que se haya cumplido. Que prometió un carro, que prometió una lancha, que prometió. Bueno, lo que yo recuerdo que se ha dado, no lo habían prometido, sino que simplemente cogieron y vinieron y lo dieron, pero nunca fue que lo prometieron y lo cumplieron. ¿Cierto? Hay hermanos que de pronto, creo que en toda la historia de la iglesia, unas 2 veces, una vez un apartamento, otra vez, pero no era que lo habían prometido, sino que el Señor puso en su corazón y dijeron, aquí está. Pero los que lo habían prometido nunca lo han cumplido. Los que lo han hecho han sido que sin prometerlo llegaron y lo hicieron. Y dice el versículo 2: no te des prisa con tu boca, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y el problema es ese, que hay hermanos que lo hacen por impresionar a otros. Yo voy a entregar esta finca, yo voy a entregar este lote, yo voy a entregar este carro, aquí están las llaves, y sacan allá. No entregan nada. Otros lo hacen con el genuino, unos lo hacen por impresionar, otros lo hacen con el genuino deseo de cumplirle a Dios. Dicen, uy, sí, y de corazón dicen, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a dar. Y tienen el verdadero deseo de cumplirle a Dios. Pero entre el dicho y el hecho se atraviesa algo. Por eso dicen que hay mucho trecho, ¿no? Algo pasa, algo sucede. Casi siempre se atraviesa algo que se llama avaricia. Se mete en la mitad, ¡prum! Y entonces, entre el dicho y el hecho, la promesa quedó en el trecho, pero no se dio. Y por eso dice la palabra que no nos apresuremos, no te des prisa, no nos apresuremos a hacer compromisos con Dios. Y no le estoy hablando solamente de ese tipo de compromisos financieros. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a hacer esto. Señor, yo voy a orar. Señor, yo voy a ayunar. Señor, yo voy a buscar. Y yo creo que el Señor está diciendo, ¿será que esta vez sí? ¿Sí será verdad, mijo? Y dice que no te des prisa con tu boca. No nos apresuremos. Hay que pensar antes de prometer. Otra cosa, las promesas incumplidas casi siempre están ligadas con un problemita que tenemos también los seres humanos, que no se nos quita con nada. ¿Sabe cuál es ese problemita? La lengua suelta. Si hay algo que nos predispone a incumplir promesas, es la lengua suelta. Mire lo que dice aquí al final. Después de que dice que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, dice, por tanto, ¿qué dice? Mire, y no me cansaré, usted dirá que yo sí repito eso, pero Proverbios también dice que el que ahorra palabras es que sabio. Siempre le he dicho, si usted puede decir algo en 30 segundos, no se gaste 10 minutos para decir lo mismo. Ahorre palabras. Y aquí nos dice, en Eclesiastés también nos dice, sean pocas tus palabras. Después el versículo 3 dice,
Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de ¿qué? ¿Viene qué? Vea, la lengua se nos convierte en atadura. Nuestras palabras nos amarran y eso termina trayendo maldición sobre nuestra vida. Hay gente hoy en día que está atada por lo que habló de más en un momento dado. Un tip para que usted no se vea metido en compromisos que después no puede cumplir. Un tip efectivo: controle su lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, porque se ríen porque lo vieron, ¿verdad? Ayúdame, Dios mío. Pero ¿sabe que eso es verdad? Casi siempre está relacionada las promesas incumplidas, los compromisos necios están relacionados con una lengua suelta, con una lengua descontrolada. Mire, mi amado hermano, no trate de impresionar a Dios con sus promesas. A Dios no le interesan sus promesas, a Dios le interesan el cumplimiento. ¿Ve? Dios no está interesado en nuestras promesas, a Dios no lo impresionamos con nuestras promesas, a Él lo impresionamos con el cumplimiento de esas promesas. No tratemos de impresionar a los hermanos. Ay, que yo esto y tal, y que el hermano diga, mira lo que es generoso, que espiritual, que santo. No tratemos de impresionar a los hermanos porque entonces terminamos, además de acarrear maldición sobre nuestra vida, terminamos convirtiéndonos en un mal ejemplo. O en el mejor de los casos, en un hazme reír, como habla y llega un momento en que promesas de Cumbiambé. Hasta eso, fíjese. Ahora, la pregunta ¿es pecado hacerle promesas a Dios? ¿Está mal hacerle promesas a Dios? De ninguna manera. Por supuesto que no. Versículo 4, ¿dónde está el problema? Cuando a Dios haces promesa, ¿dónde radica el problema? Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplirla. No es solamente cumplir, sino cumplir tarde. Porque es que eso fue otra cosa que se me pasó a mí por la cabeza en el momento. Yo dije, bueno, pero yo puedo estudiar y después de que estudie me voy para Jucún. Ahí voy a servirle allá, mejor servirle como profesional que como bachiller. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Vea, es lo mismo que con la obediencia. Una cosa que yo les estoy enseñando a mis hijos: la obediencia retrasada es desobediencia. Cuando usted, su papá le dice, venga acá, es ya, no es ahorita. Después, eso se llama desobediencia. Bueno, de la misma manera que la obediencia, si no es inmediata, es desobediencia, las promesas, si no se cumplen enseguida, es incumplimiento. Así como la obediencia retrasada es desobediencia, las promesas retrasadas son promesas incumplidas. Y al final del versículo hay un imperativo que yo ahí en la Biblia le puse un resaltador. Y si usted la tiene, páseselo, que eso nos sirve. Después del punto, cuando dice que Él no se complace en los insensatos, ¿qué dice? Cumple lo que prometes. El problema y el pecado no está en prometer, está en prometer y no cumplir, o está en prometer y postergar. No es que yo le voy a cumplir, cuando yo le voy a cumplir, cuando ya para qué, si eso es incumplimiento. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura porque es la cultura en la que hemos crecido. Nos parece muy sencillo. Si yo quiero conseguir algo, como yo quería salirme del ejército, yo listo, yo me hago el compromiso.
Y me parece también muy sencillo después decir, sí, cómo no, yo no lo hago. Eso era, y ya tengo asegurado de este lado lo que quería, ahora, chao. ¿Le parece conocido? ¿Lo ha visto en la vida real? Yo le puse un ejemplo, pero así mucha gente, para conseguir algo, bueno, se usa para conseguir votos, ¿no? También. Se prometen cosas para conseguir algo y después simplemente no se cumplen. Se prometen cosas que se sabe de antemano, desde antes de prometer, se sabe que no se van a cumplir. Y el asunto es, tenemos que cambiar esa cultura. El pueblo de Dios debe caracterizarse por ser completamente distinto. Que usted y yo podamos ser gente que cumple, aunque no haya medios coercitivos para hacernos cumplir. Así no haya forma legal de hacerle cumplir, pero usted cumple. ¿Por qué razón? Simplemente porque soy un hijo de Dios. Que todo el mundo le hace conejo, pero yo no. Porque voy en contra de esa cultura, porque va en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántas promesas hemos hecho sabiendo que no vamos a cumplir? Porque, como le digo, es una de las razones por las cuales a veces gente creyente, lavada por la sangre de Cristo, está viviendo maldiciones. Porque deliberadamente hacemos cosas que traen maldición. ¿Cuántas promesas hemos hecho sabiendo que no vamos a cumplir? Y ahí vamos a encontrar la explicación de muchas de las cosas que nos pasan. ¿Por qué nunca se me dan las cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Hermano, a veces la memoria es frágil, pero devolvamos el cassette y vamos a encontrar la respuesta en nuestra propia memoria. Y entonces vamos a decir, ya me acordé. ¿Por qué es que me está yendo mal? Y ya me acordé, ¿no? ¿Cierto? Versículo 5 dice, mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hablar con fulano, yo voy a hacer. Mire, hay gente que le pide a una oración y a veces lloro enseguida porque sé que si no oro enseguida se me va a olvidar. Y hay otros que le dicen, yo voy a orar por ti, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Mire, mejor no prometa, o mejor diga la verdad, hermano, yo no voy a orar por ti, porque es que no lo voy a hacer. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y fíjese que la palabra aquí es reiterativa, lo cual realza lo delicado que es para Dios las promesas incumplidas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga ¿qué? Pecar. Es decir, cuando usted dice que va a hacer algo y no lo hace, y peor, cuando usted dice que va a hacer algo que sabe que no va a hacer, la palabra dice que es ¿qué? Pecado. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas que vas a hacer lo que no vas a hacer. No asumas compromisos que no vas a cumplir. Y vuelve y nos relaciona las promesas incumplidas con la lengua suelta. No dejes que tu boca pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y luego nos introduce dos elementos más en la pregunta, lo que está allí entre los signos de interrogación. ¿Por qué harás que Dios qué? A causa de tu voz. O sea que cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros decimos, mira, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, alguien viene y te pide un favor y tú dices, sí, yo voy a hablar con fulano. Mira, háblate con fulano para ver si me ayuda en esto. Y usted le dice, sí, yo voy a hablar. Y usted sabe que no va a hablar nada, hombre. ¿Pero qué dice allí? ¿Qué sucede cuando pasa eso? ¿Dios qué? Entonces aquí nos está introduciendo un elemento más.
Dios se enoja. Entonces, ¿qué es preferible? Ay, mira, háblate con fulano. Y no lo voy a hacer. Dígalo de verdad. No, no voy a hablar. Oye, pero si es primo tuyo, amigo tuyo, mira, para que me palanquees aquí. Y usted sabe que no lo va a hacer. Hombre, diga que no lo va a hacer. Es mejor que no prometa lo que no va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque Dios, ¿qué dice? Se enoja. Pero además de que se enoja, ¿qué dice? Destruye la obra de tus manos. Y después nos preguntamos, ay, ¿por qué es que todo me sale mal? Porque es que nada, donde me meto, no sé qué, que se me cierran las puertas, que se me caen las cosas, se me quema el pan en la puerta del horno. Pero es que ahí dice clarito. Y ahí es bueno como hacer memoria, ¿no? El asunto, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cree usted que debemos hacer? Mire, lo primero, pedir perdón. Pedirle perdón al Señor. Si nos hemos comprometido con cosas, si hemos incumplido promesas. Algo que yo le he enseñado a mis hijos y he tratado de tener mucho cuidado en eso. Yo lo que les prometo se los cumplo. Si yo le digo, si me sacas una buena nota te voy a regalar esto, es porque se lo voy a cumplir. Y si le digo, como sigas haciendo eso te voy a dar un chancletazo, es porque se lo voy a dar. Yo no prometo lo que no voy a cumplir. Procuro enseñarles a mis hijos eso, que cuando papá habla y cuando papá dice, lo va a cumplir. Y así debemos ser o extender eso a las demás cosas de nuestra vida. Cuando usted se ha hecho compromisos locos, compromisos absurdos, compromisos que definitivamente no puede cumplir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir perdón al Señor y le vamos a decir, Señor, mi boca me hizo pecar, así como dice ahí, mi boca me hizo pecar, perdóname. Y vamos a apelar a la misericordia del Señor y le vamos a decir, Señor, relévame de ese compromiso, porque no lo voy a poder cumplir. Hay gente que de pronto prometió una casa de 500 millones cuando no tiene ni siquiera una moto. Usted no lo va a poder cumplir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle perdón al Señor. Y vamos a decirle, Señor, relévame de ese compromiso. Son compromisos que no vamos a poder cumplir. Lo segundo que vamos a hacer, porque esos son casos, digamos, excepcionales, casos de pronto de gente que la lengua es mucho más veloz que el cerebro y, bueno, se compromete a cosas descabelladas. Pero lo otro que vamos a hacer es decirle al Señor, Dios, esas promesas que yo te hice y que están en mi mano y están a mi alcance hacer, las voy a cumplir. Amén. Porque es que hay veces que queremos arreglar todo orando y esto y aquello, pero y bueno, ¿y qué hay de nuestra parte? Y de pronto es bueno hacer memoria, decir, oye, Señor, yo prometí esto, o a alguien tú le prometiste algo y está a tu alcance cumplirlo. Entonces vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar a sacarnos el chip de lo que hemos venido viendo y aprendiendo en nuestra cultura y vamos a introducir uno nuevo. Venimos de la cultura del que no cumple y vamos a meternos en la cultura del que cumple su palabra, aunque no se lo exijan, aunque no se hayan dado cuenta, aunque no sea, no haya cobro coactivo, sino que lo hacemos por principio y por agradar a Dios. Amén. Y lo otro que vamos a hacer y le vamos a decir al Señor es, permíteme hacerlo pronto. Porque la palabra nos dice, no tardes en cumplirlo.
Si usted le prometió un favor a un hermano y está a su alcance hacer, hágalo y hágalo pronto. Así sea, si usted le prometió una oración, si usted le prometió interceder, hágalo. Pero no diga que sí por quedar bien, porque en realidad queda bien con el hermano, pero queda mal con Dios. Amén. Vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle, yo quiero invitarlo aquí al altar, si usted quiere venir y decirle: Dios, yo quiero arreglar esto. Y cerramos el mes de la libertad con esto y decirle: Dios, yo necesito ser libre, completamente libre. Y vamos a traer a memoria esas cosas en las que en un momento dado nuestra boca nos hizo pecar. Amado Señor, venimos delante de ti, Dios. Señor, sé que tú nos has bendecido, pero hay muchas cosas en nuestra vida que no están saliendo bien, Señor, porque hemos tenido una conducta diferente a la que tú esperas de nosotros, porque nos hemos conformado a este siglo, porque nos hemos conformado al mundo, y en lugar de actuar como hijos tuyos, hemos actuado como actúa el común denominador, como actúa cualquiera, como lo hace todo el mundo. Pero tú esperas que lo hagamos como lo haces tú, como lo haces a tu manera. Y allí donde tú estás, trae a la mente aquellas promesas que no has cumplido y que puedes cumplir. Y decirle: Señor, yo voy a cumplir, yo voy a resarcir, yo voy a obedecer, Señor. Yo voy a hacer lo bueno delante de ti, Señor. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Jesús. Que cumples tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pacto, háblale allí al Señor. Guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Señor, ayúdanos, Dios, a ser como tú, Señor, en esa área de nuestra vida, Jesús. Así como tú eres un Dios confiable, Señor, ayúdame a ser una persona confiable. Así como eres un Dios que cuando habla, cuando promete, cumple, Señor, ayúdame también a ser un hombre, a ser una mujer, Señor, que cuando habla, cumple, Señor. Padre, que nos conozcan en el mundo y fuera de la iglesia, que nos conozcan como gente de palabra, que lo que dice, lo hace, que lo que habla lo cumple, Señor Jesús. Padre, y en el nombre de Jesús también queremos pedirte perdón, Dios, por cada una de las veces que nos hemos apresurado y nuestra lengua nos ha hecho pecar, nuestra boca nos ha hecho pecar, Señor. Y hemos prometido y no hemos cumplido, Señor. Y hemos prometido a veces cosas completamente descabelladas, Señor. Queremos pedirte que nos perdones. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros. Queremos pedirte un borrón y cuenta nueva. Y de aquí en adelante, Señor, vamos a tener más cuidado, Dios. También, Señor, aquel hermano, aquella hermana, Señor, que en este momento está recordando algo que puede cumplir,
que debe cumplir. Yo te pido, Señor, que allanes el camino, Señor, que no haya nada que se interponga entre ese deseo de cumplir y el cumplimiento, Señor, y que pueda efectivamente, Señor, cumplir lo que ha hablado, lo que ha prometido, Señor Jesús. Padre, para ser cada día más conforme a tu ser, conforme a tu voluntad, Señor, conforme al Dios que tenemos, que nos ha levantado, que nos ha ungido, Señor, a ser cada día más como tú, Señor Jesús. Y Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.